El doctor Wilson Gómez Ramírez está con nosotros, presidente del Instituto Duartiano, además ex juez del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está usted? Siempre es un placer tenerlo por aquí en esta fecha. Para nosotros también un honor, ¿eh? Un honor. Día de la Constitución, 179 aniversario. ¿Qué representa esto para la República Dominicana? Bueno, lo primero es la fortuna de contar con una Constitución que, aunque ha tenido algunos eclipses, pero ha permanecido en ese texto la cuestión fundamental de un régimen desde el punto de vista de la dirección del Estado, de carácter republicano, ¿verdad? Civil, representativo, democrático, y esto independientemente de que en el origen encontramos el fatídico artículo 210 que Pedro Santana introdujo y que lamentablemente eso marcó mucho el inicio de la vida democrática dominicana y lo marcó de manera negativa por cuanto introdujo la arbitrariedad practicada desde el Estado sin consecuencia. Yo diría que la introdujo legalmente o la validó. Mira, no fue ni legal ni legítima, porque hubo el desplazamiento de tropas a San Cristóbal y rodearon la Asamblea. Y él impuso ese artículo. Él había dicho que no asumiría la presidencia si no se hacía la introducción de ese artículo. ¿Por qué? Bueno, porque eso le daba a él la posibilidad de hacer lo que hizo, manejarse de manera antojadiza, atacar al grupo revolucionario, al grupo liberal, e imponer la línea de acción de los conservadores. Y yo digo que lo validó en la parte legal, en esa parte, es en el sentido de que algunos historiadores han establecido que Santana, dándose cuenta que no nos poníamos de acuerdo para nada, el asumir la presidencia de la República, de acuerdo con algunos historiadores, sería fracasar entonces en ese intento. Entonces, por eso la exigencia de ese artículo 210. Sí, pero en todo caso fue un despropósito y fue una aspiración individual. Fíjese que Juan Pablo Duarte, que se entendía, estaba llamado a ser el primer presidente de la República, y que inclusive cuando regresa de Curazao, luego de proclamada la independencia, él es recibido ahí en la Plaza de Armas, en lo que es hoy el Parque Colón, y se le rinden honores con salvas. Como si fuese un jefe de Estado. Exactamente, pero es que todo el mundo lo aclamaba así. ¿Y por qué él decide que no? Porque Juan Pablo Duarte había hecho profesión de fe el seguir una línea de democracia y de legitimidad. Es decir, y él había concebido su proyecto de ley fundamental, la llamada Constitución de Duarte. Previamente. Claro, donde establecen en el artículo primero que gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley, primero. Segundo, que ningún dominicano estaba obligado a obedecer las disposiciones de una autoridad ilegítima. Y la legitimidad, conforme a su creencia y su criterio, en el caso del gobernante, se la otorgaba la votación popular. Es decir, el gobierno tenía que surgir de las urnas, no por aclamación. Por eso él, cuando lo aclaman, él dice no. No lo asume, porque él entendía que tenía que ser su presidencia el resultado del voto popular. Porque era lo que le daba la legitimidad al poder, y la fuerza. Y la fuerza. Entonces era su concepción. Sí. Santana no. Santana procuraba el poder a como diera lugar. Y fue capaz de hacer eso, de rodear la Asamblea para forzar ese artículo. Y sobre la base de ese artículo, cometer todo tipo de desmanes, porque el artículo establecía que él podía hacer cuanto fuera menester sin responsabilidad alguna. Es decir, eso sembró la irresponsabilidad por parte de los gobernantes. Y de ahí surgieron esos dictadores que a lo largo de nuestra historia hemos tenido.
a partir de ese comportamiento y de esa conducta. Si se hubiese seguido la línea duartiana con su constitución, la vida del país hubiese sido diferente desde el principio. Wilson, sé que nosotros hemos avanzado a nivel constitucional. Y la gente, yo digo que la gente de a pie, muchas veces no entiende la dimensión y la importancia de la Carta Sustantiva hasta que no le toca, hasta que no le vulneran uno de sus derechos, ¿verdad? Pero también tenemos deberes y hemos avanzado. Sin embargo, por ejemplo, vemos que institucionalmente ha habido un irrespeto a la Constitución de la República en muchos aspectos. Por ejemplo, sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante a todos los poderes públicos, es vinculante a todo, no son respetadas. Entonces, ¿qué nos falta para entender el mensaje que estamos mandando con esto? Bueno, nos falta madurez, es decir, la conciencia de quienes asumen funciones públicas tiene que ser necesariamente despertada y además hay que hacer esfuerzos mayores para llevar más conciencia a la ciudadanía sobre la importancia de la Constitución. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros en esta Constitución de 2020, que entiendo yo que es la más avanzada de cuantas hemos tenido, en esa Constitución se prevé... 2020 o 2010. Perdón, 2010. 2010. Perdón, 2010. Se prevé, en realidad, que haya un Estado social y democrático de derecho. Es decir, ya no solo el Estado de Derecho, que de por sí es exigente, porque el Estado de Derecho lo caracteriza de manera esencial dos elementos, dos manifestaciones que tienen que ser inequívocas. La primera es el cumplimiento de la ley. Es decir, toda ley tiene que ser cumplida. En el país eso aún estaría pendiente. Y por eso usted encuentra cantidad de gente en la vía pública arrojando basura sin consecuencia, que se van en rojo los motoristas sin consecuencia, que transitan en vía contraria sin consecuencia, etcétera. Para decir solo esas disposiciones de común uso. Porque son, vamos ¿verdad? a decir, domésticas. Exactamente. Domésticas. Pero también tiene que expresarse el cumplimiento irrestricto de las decisiones que emanan de la autoridad legítima. Ese asunto de no acatar decisiones del Tribunal Constitucional por parte de órganos del Estado es grave. Eso es grave. Sumamente grave. En cualquier otro país eso tiene consecuencias inmediatas con respecto al funcionario que no cumple con el voto constitucional, que juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y que incumple ese juramento. En todas partes eso tiene consecuencias. Aquí no tiene consecuencias. Y eso es grave, porque eso de alguna manera pone en riesgo lo que hemos conquistado a base de tantos esfuerzos. Y no se justifica bajo ninguna circunstancia que ninguna decisión de ninguna autoridad legítima sea incumplida, menos aún del Tribunal Constitucional, que sus decisiones no admiten ningún tipo de recurso, son definitivas. Son definitivas. Y establece el propio texto supremo, que son de cumplimiento obligatorio. ¿Entiende? Entonces no hay ninguna razón cómo un funcionario puede justificar el no cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional. Eso es grave y particularmente desde el Estado tiene que pensarse en eso. Eso tiene que mover a reflexión. Ahora también está el asunto. Hay una cantidad enorme, como dice el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ray Guevara, de reservas de ley que están en la Constitución y que pese a que han pasado todos estos años, ya vamos para 21 años en enero, de que se aprobó esa Constitución en el 2010. Y sin embargo, una cantidad importante de reservas que hizo el constituyente para que los legisladores
articularan disposiciones legales, no se han hecho, y algunas de mucha trascendencia, como esa que tiene que ver con la región fronteriza y la necesidad de que dominicanos y dominicanas tengan el privilegio de adquisición de tierra. Ellos, esos dominicanos y dominicanas, en una franja que se entiende que es de alguna manera preservación de lo que es la soberanía terrestre y que es una zona estratégica para la nación dominicana. No se ha articulado un proyecto al respecto, pese a que hay esa reserva de ley en el mismo artículo 10 del texto supremo. Entonces, todo eso nos mueve a preocupación y realmente no hay argumento que pueda justificar el que no se haya cumplido con eso. Eso tiene que ser motorizado tanto por el Congreso como por el propio Poder Ejecutivo. ¿Usted me entiende? Entonces, sí. Eso es un vigilante también el Poder Ejecutivo de la Constitución. Bueno, uno aspira a eso, pero sí, cuando uno ve estos acontecimientos recientes de ahí de la zona colonial. Exactamente. Uno se plantea. ¿Cómo califican ustedes lo ocurrido allí? Pero eso es terrible, eso es un vandalismo de la peor especie. Eso lo que revela es los niveles de inseguridad en una zona que significa tanto, porque no es solo una zona colonial, sino que es una zona histórica donde nace la nacionalidad. Pero esos parques están abandonados, porque el problema es ese. Nosotros mismos tenemos que permanentemente estar alrededor del Parque Duarte, porque sustraen la bandera nacional, una bandera que cuesta más de... ¿Parque Duarte? Sí. Esa bandera cuesta más de 10,000 pesos, esa bandera, desafortunadamente cara, porque aquí inclusive le aplican ITEVI a la adquisición de la bandera nacional. ¿Usted me entiende? Entonces eso no incentiva que la gente pueda comprar, es que no hay conciencia. ¿Tener el lienzo patrio? Es que no hay conciencia patriótica. Aquí estamos de espalda a la patria. Es decir, la cuestión que tiene que ver con patria aquí es absolutamente desconocida, ignorada, y muchas veces deliberadamente, porque no se explica que esas plazas, porque por ejemplo, el Parque Colón no es solo el Parque Colón, esa fue nuestra plaza de armas. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Ahí hay acontecimientos que se revelan de mucha trascendencia, lo mismo que esa Plaza Duarte, que fue antes Plaza Nacaona, y que tiene tanta tradición histórica, porque ahí los patriotas se reunían. ¿Entiendes? Y ahí se dieron eventos de trascendencia y de importancia. Alrededor de todo eso ahí, de esa zona colonial, está la historia nacional. Ha debido inclusive producirse una ley protectora de que la adquisición de inmuebles ahí sea cuestión de dominicanos y dominicanas, para que extranjeros no sigan adquiriendo inmuebles en esa zona del país, porque esa es una zona estratégica, porque esa zona define la razón de ser del dominicano. Entonces, podríamos decir entonces que todo lo que es la zona colonial o ese centro histórico está abandonado por las autoridades. Pero lo vimos, porque el hecho de que, mire, ahí hay 3 expresiones de policía que están supuestas a velar por el orden público ahí. La policía turística, Politur, la policía municipal, la policía nacional y los organismos de seguridad. ¿Cómo va a ser que eso que ocurrió, que se sembrara ese precedente, porque lo peligroso es ese precedente, bandas, y sin consecuencia, porque no se ha actuado contra nadie, ni contra quien motorizó eso o generó eso, que fue el primer irrespeto a la zona? ¿Usted me entiende? Hasta los que fueron allí. Ha debido haber consecuencias. El problema es que en la procura de popularidad y populismo, la autoridad no quiere ejercer el poder que tiene para sancionar y para, de alguna manera, mandar el mensaje de que hay consecuencias frente a un desafuero, frente a la turbación del orden público, porque esa fue una grosera turbación del orden público. Eso puso en juego la inseguridad en esa zona tan exclusiva. Ahí hubo bodas que fueron arruinadas. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Ahí hubo familias que vieron la violación de su domicilio de manera grosera.
ahí las calles se convirtieron en tierra de nadie. Y propiedades también vulneradas. Propiedad privada afectada seriamente como consecuencia de estas acciones impropias. Esa cuestión, y ya había habido amenazas, porque ya en octubre se habían dado cosas alrededor de la estatua de Cristóbal Colón. Y realmente la autoridad tiene que definitivamente asumir, porque no es posible los desórdenes que se producen en las noches en el Parque Duarte. Eso no es posible, y lo sabe todo el mundo. Yo no tengo ni que decir qué. Todo el mundo sabe lo que pasa ahí. Y no hay una autoridad que se exprese, usted da cuenta, que controle esa situación. Entonces yo creo que definitivamente la autoridad está para ejercerse. ¿Entiende? Porque el pueblo dominicano otorga autoridad para exigir responsabilidad. Sí. Y entonces esa autoridad que no actuó es responsable de todo lo que ocurrió ahí. Y eso hay que decirlo. Y eso no puede pasar por alto. Eso no puede pasar por alto porque eso es demasiado grave. Yo no quisiera estar en los zapatos de la gente que estaba en su vivienda, que vieron a sujetos de la peor laya incursionar en su vivienda de manera inconsulta, con acciones de presión para que los dejaran hacer uso de instalaciones hasta sanitarias de esas casas. Entonces yo entiendo que eso no puede quedarse así. Sí. Y yo no he visto todavía una manifestación del Ministerio Público ni de nadie investigando esta cuestión o procurando establecer sanciones para que haya una sanción, una pena que produzca el efecto intimidatorio y que le diga al resto del conglomerado que el que hace cosas así, lo que le puede pasar. No, y también una amenaza a lo que sería eso por lo que tanto se está luchando, estos 10 millones de turistas, porque el turista que vio eso o que se vio envuelto en esta situación, que lo encontró quizás en un desplazamiento dentro de lo que es esa zona, yo me imagino que se frustró con esto. Claro, lo cierto es que no se ha investigado y es necesario que se investigue porque uno no sabe qué se movió ahí. Exacto. ¿Usted me entiende? Porque eso no tenía, ese momento no tenía nada que envidiarle a las turbas haitianas. Ese momento. Entonces, yo particularmente entiendo que eso hay que investigarlo a fondo, porque no puede ser que la inseguridad pueda tener cabida en la República Dominicana con la estructura que tenemos nosotros, porque es mucho el dinero que se paga para asegurar el orden público. Wilson, el tema, no quiero terminar nuestra conversación del día de hoy porque... Y voy a insistir en el tema del Tribunal Constitucional porque actualmente hay un proceso interesante, ya cerró la recepción de postulantes a formar parte del Tribunal Constitucional. Este proceso, ¿qué usted espera como ex miembro de ese importante órgano? Y además de lo que haría el Consejo Nacional de la Magistratura, usted como jurista, como ex miembro del Constitucional, ¿qué espera que surja de allí? Sí, mira, la situación es muy singular, es una situación muy particular, es un momento muy especial, distinto a todos los momentos anteriores. Porque ahora sale por completo el equipo originario que manejó el Tribunal Constitucional. Salen 5 jueces, lo que les correspondió en el sorteo, los 12 años. Porque siempre será 9 años. En el único caso de 12 años. Una condición sui generis. Sí, fue este caso. Sí. Ahora, sale el presidente del Constitucional. Todo el mundo ha valorado el trabajo del magistrado Rey Guevara y todo el mundo ha estado bastante tranquilo, dado el hecho de que él supo manejar esa instancia de la mejor forma. Ahora uno aspira a que venga un presidente que entienda, ¿verdad?, esa línea de acción y que de alguna manera trate de seguirla. Ahora, ¿qué pasa? La República Dominicana ha estado asumiendo la defensa de su soberanía en sentido general y en particular con el concurso del Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional ha procurado blindar lo que tiene que ver con la nacionalidad.
con el registro civil. Sí, sí, sí. Y eso se expresa de manera que es lo que fortalece, ¿verdad? Hoy, mañana y luego, la conquista soberana que hemos podido alcanzar. Ahí hay temas muy importantes, hay temas inclusive que comprometen la soberanía nacional, hay proyectos que están ahí pendientes de ser objeto de conocimiento, que no han pasado por la prudencia de los jueces que han estado ahí, pero una composición hoy tiene que tomar muy en cuenta personas que, además de la vocación de servicio, de la capacidad, de la honestidad, tengan un compromiso con la patria, sí, con los supremos intereses de la nación, sí, 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 totalmente, con los valores nacionales. Sí. ¿Entiende? Entonces, la escogencia es una escogencia singular. Ahí hay que emplearse a fondo y hay que tener mucho cuidado. Claro. Y nosotros esperamos que la iluminación divina, ¿verdad?, se exprese a favor de esa selección. Y de las cabezas de los que tienen la responsabilidad de hacer esa escogencia. Esta escogencia no es cualquier escogencia, es una escogencia especial, singular, de un momento estelar de la vida institucional dominicana. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Se nos quedaron algunos temas. Wilson, que es el presidente del Instituto Duartiano, ex miembro del Tribunal Constitucional, siempre grato conversar con usted. Muchas gracias. Y sobre todo siempre es mucho de qué hablar, pero tratamos de sacar lo más importante acorde con la actualidad informativa. Así que gracias a ustedes, tengan un feliz lunes, disfruten y recuerden que hoy estamos conmemorando el 179 aniversario de nuestra Constitución. Valoremos nuestra Carta Sustantiva y sobre todo, siempre, siempre, siempre apeguémonos a ella. Gracias a todos. Mañana martes, 8 de la mañana, compromiso por Digital 15 con Revista Tele 15. Buen día.